Ramón Fernández y me dijo, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿O fútbol o te quieres seguir en los coches? Sí, Y justo eso te iba finalmente, a pues, preguntar. Sí, cambió muchísimo, muchísimo la forma de trabajar. Sin duda ese triunfo fue uno de los momentos más importantes en la historia del automovilismo, ¿no? Es muy difícil que tú tengas un buen coche y después hacer que ese coche sea un muy gran coche, un coche ganador. bueno, pues estoy aquí con Chacho López, que es un comentarista de Fórmula 1, tiene un programa en Fox y ha estado trabajando en este medio durante varios años ya. Muchas gracias por tu tiempo y por todo. Y primero me gustaría empezar, ¿cómo fue que te empezaste a meter en el mundo del automovilismo? O sea, ¿cómo llegaste hasta donde estás ahorita? Bueno, muchas gracias, Fer. La verdad es que empecé en otras cosas, ¿no? No fue directamente en el mundo del automovilismo, sino que empecé a trabajar como reportero de deportes en general. Yo tuve la gran suerte, la verdad es que mi gran suerte, por lo que a final de cuentas pude estar en este medio, es que llegó la Fórmula 1 a México en esos años en que yo estaba, ¿no? El Gran Premio del 86 fue un detonador. Pude hacer entrevistas. El primer piloto de Fórmula 1 ahí que entrevisté creo que fue Eric Comas, un francés. Después llegó también ahí mismo Gabriele Tarquini y así varios. Y pues ya me dejaron y un día me llamó José Ramón Fernández y me dijo, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿O fútbol o te quieres seguir en los coches? Y pues me la puso difícil porque realmente el fútbol aquí, pues obvio, es el deporte que tiene más proyección y es donde está Sí, sí, claro. mejor pagado incluso todo. Y pues sí, no, le dije, no, los coches, me quedé en los coches. Y la verdad es que José Ramón entendió eso, me dio la oportunidad. Después trabajé muchos años en la serie Indy en Estados Unidos, ya no hubo Fórmula 1 aquí. Emigramos la mayoría, ¿no? A la serie Indy, donde estaba Adrián Fernández. Y me fue muy bien, la verdad es que ahí aprendí todo, además de que nunca dejé de hacer carreras o transmitir carreras aquí en México. Pero entonces me cuentas que siempre te gustó el automovilismo. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Pues me gustó, siempre me gustaron los coches, en realidad. Siempre fui muy aficionado a los coches, siempre quería estar conociendo cuáles eran los nuevos modelos de los coches de calle. Desde muy chico me compraban juguetes y pues todo era de coches. Y agarraba y le robaba las llaves del coche a mi papá, lo prendía y lo sacaba. Íbamos a los go-karts a Cuernavaca y competíamos e incluso apostábamos ahí, ganábamos. Hacíamos todo el rollo y a final de cuentas lo, lo que me impulsó fue que también pues, en un momento dije, no, pues yo quiero ser piloto. Sí, Y justo eso te iba finalmente, a pues, preguntar, si en sí, algún pues sí, momento pensaste en ser piloto. quise serlo, pero no pude. O sea, realmente no se podía, era muy difícil. Tenía amigos, pero no conocía a nadie en verdad dentro de ese mundo. Entonces me tocó una vez que en Torreón, pues no completaban los pilotos, no completaban para todos los coches que había. Me dijeron, ¿quieres correr? Pues sí, yo corro. Y ahí me empezaron a dar un poquito ya como de juego. Mis amigos pilotos de esa época, Adrián Fernández y Giovanni Aloy, César Jiménez, en fin, mis amigos pilotos de esa época agarraban y me prestaban los guantes, y me prestaban el casco, me prestaban el traje y ya, corría. Pero no, realmente nunca ni fui bueno, no soy bueno para manejar así en carreras, entonces pues mejor le di por el otro lado. Pero fíjate que además de ser caro, es difícil porque hay pocas oportunidades, ¿no? Es muy duro sobre todo para las familias. Yo lo veo ahora porque se me han acercado a lo largo de todos estos años muchas personas que me dicen, oye, pues ¿cómo ves a mi hijo? Porque ya está en los go-karts, o a ver si lo apoyas. Y la verdad es que pues uno ve cómo sufren los papás, porque los papás pues tienen la esperanza o la ambición de que los hijos lleguen a ser pilotos y se desgastan muchísimo, es muy difícil. Es muy difícil también, además, ahora que los pilotos están empezando a correr muy chavitos, es muy difícil saber si ese piloto, haz de cuenta, de 11, 12 años, tiene todo el talento que va a acabar teniendo cuando tenga 20.
Y en cuanto al COVID y todo este rollo, que claramente ya todos estamos bastante hartos, pero ¿cómo cambió tu trabajo así de la nada? Porque literalmente todos fue de un día para otro. O sea, ¿cómo narras las carreras? Por ejemplo, ahorita que ya va a empezar la temporada de Fórmula 1, ¿lo haces desde tu casa? ¿Hay un estudio? ¿Cómo le han hecho ahorita? Estudio, mira. Estudio, aquí estoy en mi casa. Pues sí, cambió muchísimo porque nosotros teníamos obviamente pues un ritmo de trabajo en el equipo de Fox y este ritmo de trabajo pues obviamente llevaba un montón de cosas en medio, ¿no? Desde producción, gente que viajaba a las carreras, que no era nada más Juan, o sea, no era nada más Juan y el camarógrafo, sino que estaba viajando siempre Juan, los dos camarógrafos, un productor que es Rodrigo, un realizador y editor que es Chris, y un montón de gente. Entonces sí fue muy difícil porque esa carrera que no se hizo en Australia nos puso en pausa a todos, ¿no? O sea, en ese momento así como que nos sorprendió el hecho de saber que Fórmula 1 no sabía qué hacer con todo eso. Entonces dijimos, uy, se va a poner difícil, se va a poner complicado. Afortunadamente, en la empresa en donde trabajamos fue resolviendo lo mismo que Fórmula 1, se fueron haciendo las cosas como se tenían que hacer. Aquí en Fox México, que es donde yo trabajo directamente, pues igual dijeron, ¿sabes qué? Cerramos el canal porque es imposible que tengas un flujo de personas, porque vaya, ahí en el edificio donde trabajamos nosotros, pues trabajan cientos de personas, porque se hacen muchos programas, porque hay muchos estudios. Entonces dijeron, no, a ver, hay que proteger primero a la gente, entonces cerró el edificio y todos a transmitir desde su casa. Pero sabes que al final de cuentas resultó un poco mejor, porque este tema de internet y el Zoom o las plataformas diferentes, nosotros utilizamos diferentes plataformas para podernos conectar entre nosotros y con los estudios en donde recibimos la señal y todo eso. Es más directo, resultó que es mucho más directo. Con vía satélite teníamos un delay o un retraso, por ejemplo, de que te das cuenta, yo podría ver la imagen de lo que estaba pasando 7 segundos después de lo que yo estaba hablando. Y ahora, como es tan inmediato lo de internet, realmente el delay ese que te digo se reduce a un segundo, a menos de un segundo, y ya pues es prácticamente al mismo tiempo. Sintetizando un poco, cambió muchísimo la forma de trabajar. Mucha gente dice, bueno, pero ahora estás trabajando desde tu casa. Dices, pues sí, ya no tengo que salir en la madrugada, manejar de noche, ir al canal y todo eso. No lo tengo que hacer, pero sí tengo que tener cuidado de no despertar aquí a la gente, de los vecinos, de que esto, que el otro. Entonces, sí, pues ¿sabes qué pasa siempre, invariablemente? Se meten perros, ladran los perros y animales y afuera, ¿no? El de los tamales. El de los tamales, Mira, sus ricos todo eso, tamales entonces siempre es oaxaqueños. problemático. Y la verdad pues nunca lo contemplas, nunca lo tienes bien asegurado, ¿no? De que no va a pasar. Entonces eso de pronto, ¡pum!, salía el de los tamales o salía mi perro que ahí se ponía a ladrar y todo el mundo decía, pues, ¿qué pasó? Sí, y además ahora se ampliaron no solamente a Fox, sino a Formula One TV también. También, ese es otro. Realmente estamos haciendo obviamente el mismo pool, digamos, de transmisión, pero que tiene sus complejidades. Por eso te digo, por ejemplo, si una práctica libre en un día normal empieza a las 4 de la mañana, yo tengo que empezar a trabajar antes, claro, una hora y media antes, ¿no? A las 2:30, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay que empezar a hacer pruebas, tenemos que conectar con Formula One TV, tenemos que conectar con todas las operaciones de Disney que son en Sudamérica, toda la operación de Fox Sports aquí, y así, o sea, es complicado. Sí, te imagino perfecto, así en el Gran Premio de Sakir viendo la gloriosa victoria de Checo y no poder gritar. Fíjate que qué bueno que mencionas esa carrera, porque fue de las carreras, o ha sido de las carreras en donde pasaron tantas cosas y fueron tantos momentos, tantos acontecimientos, y empiezas a ver la magnitud en realidad, ¿no? Porque sin duda ese triunfo fue uno de los momentos más importantes en la historia del automovilismo, ¿no? Como tal. O sea,
yo estoy en contra de quienes dicen, o del concepto de que el automovilismo es un deporte de élite, ¿no? Que es un deporte muy cerrado y pequeñito y de que no le entiende la gente porque las estrategias o porque esto y todo lo que ya sabemos. Yo creo que el automovilismo pues es tan simple cualquier deporte, ¿no? El que gana pues va y festeja con la gente que lo sigue y así es. Y eso pasó con Checo y se vio, ¿no? Porque pues mucha gente que no tenía el automovilismo en el radar, se metió al automovilismo y lo festejó pues como si fueran aficionados de toda la vida. Y no necesitas ser un aficionado toda la vida, o sea, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y ya que estamos hablando de Checo, que obviamente es el tema del año con este asunto de que ya está fichado con Red Bull, mucha gente me comentaba y me decía, ay, sí, ya está en Red Bull, pero pues lleva 10 años en la Fórmula 1 y pues se tardó mucho y no sé qué, pero justo es lo que comentábamos, ¿no? O sea, me gustaría ahondar un poquito más sobre por qué es tan difícil mantenerse, en primer lugar, llegar, luego mantenerse y además pues llegar a un equipo pues de este nivel que como es Red Bull. Bueno, la verdad es que estar en Fórmula 1, simplemente estar en Fórmula 1, ya no estoy hablando de ser piloto, sino estar en Fórmula 1, ya sea como, ¿qué te gusta? Como mecánico, como gente de prensa, como trabajar para un proveedor de algún equipo. Estar en Fórmula 1 representa que estás en un nivel de competencia muy fuerte, porque puedes ser el mejor en lo previo, pero para llegar a Fórmula 1 no necesitas nada más ser el mejor en eso, antes de. Necesitas ser el mejor o tener mucha calidad. Y además necesitas ser un gran negocio para que la Fórmula 1 se fije en ti. No es nada más que llegue un piloto a un equipo pagado por, ¿no? O sea, sí se da mucho ese caso y se ha dado todo el tiempo, ¿no? Y realmente quienes muchos se quejan de eso son los culpables de ello, porque los ingleses dicen, este piloto paga. Pues sí, pero ¿quién le cobra? Los equipos ingleses, ¿no? Si los equipos ingleses... pero te digo, a final de cuentas yo creo que Checo, más allá de ese apoyo y el talento que él tiene o ha tenido para forjar su carrera alrededor de los apoyos que ha recibido, pues el año pasado demostró que es un piloto fuera de preferencias, o sea, fuera de que dijeras por la nacionalidad o por esto, dices, pues mira, el cuate el año pasado tuvo la peor presión que puede tener cualquier persona. Tenía trabajo y se lo quitaron y lo dejaron sin chamba y estaba corriendo buscando trabajo. No sabía qué iba a pasar con él casi hasta la última carrera del año. Eso por un lado. Después, es muy difícil que tú tengas un buen coche y después hacer que ese coche sea un muy gran coche, un coche ganador. Y de pronto, pum, mala estrategia de calificación, se acababan los neumáticos, pues no sabían cómo trabajar con ese tipo de cosas. Y ahí es donde vienen las críticas. Y creo que ahí fue donde Checo se hizo importante en el equipo, porque incluso después de lo del COVID, se empezó a enrolar y él tomó como la dirección o el enfoque del equipo. Y si te acuerdas, el equipo mejoró tanto, o sea, como que mejoró globalmente, al punto que incluso el mismo Stroll andaba muy rápido, andaba muy bien, ¿no? Calificó, o sea, le arrancó prácticamente la pole a Checo muy bien. Ese tipo de cosas te hacen ver que Checo no está ahí por casualidad, o sea, no está ahí por casualidad, ningún piloto está ahí por casualidad, o sea, manejar en Fórmula 1 siempre tiene un nivel de exigencia superior a cualquier otra cosa. Entonces, yo sí creo que este paso que está dando Checo y que le han permitido dar va a ser muy importante, porque aquí es en donde él sí va a poder exigirse al punto en que un equipo le va a dar lo que necesita para ganar carreras. El tema es que necesitaban un piloto como él, o sea, necesitaban un piloto que tuviera experiencia, que tuviera, por ejemplo, el aprendizaje o el entendimiento del paquete de Mercedes, ¿no? De la unidad de potencia, la caja de velocidades, todo lo que se tiene que manejar dentro del coche, para poder
relacionar una cosa con la otra, ¿no? Lo mismo decía Checo. Cualquier comparación que yo tenga que hacer, no la puedo hacer con Red Bull porque nunca he manejado en Red Bull. La voy a hacer con Mercedes. Y eso a los ingenieros de Red Bull no, hombre, les sube el nivel, ¿me entiendes? claro. Porque Mercedes ha sido mejor. Sí, o sea, como mencionabas, después de estar tantos años como en un equipo que usa componentes de otros equipos y Red Bull diseña la mayoría de sus componentes de cero. Entonces sí es bastante distinto y lo que tú mencionabas, Checo decía, es que yo doy un feedback y se hace casi inmediatamente. Yo no estoy acostumbrado a dar un feedback y que se haga hasta incluso meses después. Meses, exacto. Yo veo dos cosas. Una, en calificación. Yo creo que para estrategias de calificación, Red Bull lo va a apoyar mucho más que lo han hecho otros equipos, porque acá ya ellos saben, si Red Bull califica, como pasaba con Albon, quinto, séptimo, y estás atrás y estás demasiado complicado, te las tienes que ver con el tráfico, y vértelas con el tráfico es perder la oportunidad de estar cerca de los Mercedes. Y creo que en calificación Red Bull lo va a apoyar mucho, lo van a hacer que Checo mejore. Y la segunda, en las estrategias y las paradas en los pits, porque pues si te fijas, muchas veces pasó con Force India y con Racing Point que veníamos ya ilusionados, ¿no? Ahí viene Checo en quinto y si paran y está buena la parada en los pits, pues sale bien y sale adelante del Renault, sale adelante del McLaren, y ¡pum! Parada en los pits de 5 segundos. Dices, no, pues así como... Siempre, así. siempre. Sí, Entonces, sí, es verdad. pero sí creo que en términos lo que les puede dar, pues fue la mejor alternativa, fue la mejor opción, porque me mostró Checo que él es el piloto que está ahorita más maduro, ¿no? Y ya para cerrar, finalmente, para dejarte en paz. No, al contrario, eh, gracias. Hablando de esta temporada que ya viene, que ya casi empieza el mes que entra, ¿cuáles serían tus predicciones? Bueno, para Checo ya lo hablamos en aspectos generales, pero para los equipos más en general. Pues mira, obviamente Mercedes va a andar muy rápido. Mercedes tiene las mejores condiciones, a pesar de que les redujeron mucho el trabajo de diseño, les redujeron mucho el trabajo de desarrollo, Sí. pero pues ya tienen una base muy sólida, muy fuerte. Entonces, pensando en que no va a haber grandes sorpresas, no va a haber grandes innovaciones por parte de los equipos, yo creo que Mercedes tiene todo para volver a ganar. Pero vaya, en fin, yo creo que no es la incógnita Mercedes. Yo creo que la incógnita es quién se va a poder acercar a Mercedes. Y ahí yo creo que pues está Red Bull. Creo que Red Bull es el número uno. Sobre todo por lo que te decía, pues tiene dos grandes pilotos muy buenos. Verstappen va a llevar la mano, obviamente el número uno es Verstappen, pero Checo no, es un número dos que ya demostró puede ser muy productivo. O sea, puede ser un piloto que si tiene el coche y si tiene las condiciones, después de 3, 4, tal vez 5 carreras, Checo se puede enrolar en estar tercero, cuarto, tercero, cuarto, tercero, cuarto, sumar muchos puntos. Cuando falla alguno de los de adelante, meterse a tratar de ganar carreras, y eso le va a beneficiar muchísimo a Red Bull porque sabes que Verstappen va a estar ahí también. Entonces es diferente atacar con dos coches. Y lo mismo atrás. Ahí viene McLaren, que para mí es el equipo más sólido, más fuerte. Sí. Es el que tiene mejor base técnica porque está James Key, que es el diseñador, ahora con el motor Mercedes, que seguramente les va a dar un extra. Después yo veo muy fuerte a Aston Martin, va a estar muy duro también. Ahí sí creo que tiene un poco más de incógnita porque como pasó con Checo, yo vería muy solo a Vettel. Ajá, Yo sí. creo que Lance es un buen piloto, pero hasta cierto nivel no es un piloto que sea muy colaborador desde mi punto de vista con el equipo. No siento que trabaje igual que Vettel, entonces todo se va a cargar hacia ese lado. El otro equipo que yo veo bien pues es Ferrari, obviamente. Yo creo que Ferrari va obviamente mejorar mucho con el tema de los motores. Si fue castigo lo que les pusieron o no, yo creo que de todas formas ya trabajaron lo suficiente como para entender en dónde andaban mal y seguramente en ese departamento lo van a corregir. Pues van a trabajar un poquito más sueltos con Leclerc, que pues
no es un piloto fácil, es un piloto duro, es un piloto muy, muy duro, pero, pero tiene hambre de que las cosas pasen, entonces él se va a prestar a que las cosas pasen. Y otro que para mí pues, es la mejor adición que pudo tener Ferrari, que es Sainz. La verdad, ya nos urge a todos que empiece la temporada para ver cómo se desenvuelve todo esto. Pero sí, muchas gracias, Chacho, por tu tiempo, por abrirme el espacio, por todo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Fer, a ti, y cuando quieras, aquí ya sabes, aquí andamos a la orden. Definitivamente, la Fórmula 1 no es un deporte fácil. No por nada se le llama la máxima categoría. Llegar y mantenerse ahí como piloto es muy complicado, y no solo se requiere de ser rápido. Pero cuando de fanáticos apasionados se trata, una vez que llegaste, mantenerse resulta fácil.